Ministerio Princesas del Reino. Gracias por sintonizarnos. Si nos están viendo por Facebook, ahí la transmisión, déjenos saber en los comentarios desde dónde nos está viendo. Bienvenidas, les damos la gran bienvenida. Esperamos que este día sea de bendición para ustedes que están ahí, así como es de bendición para nosotras. Déjenos saber ahí en el chat, coméntenos cómo fue de bendición este día de reunión de damas. Amén. 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 We're ready. Amén. El Señor es fiel. Amén, hermanas. Amén. He's so faithful. Aleluya. Sí, Señor. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom to see things like you do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision, you know just what to do, and I will love you. You're my shield, and I will love you. Lord, my rock, forever all my days, I will love you, God. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Oh, al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Mi fuerza es tu Señor. Es todo eres tu Señor. Mi roca eres tu Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Y aleluya, Dios es rey. Por siempre te amaré. Aleluya. Que podemos alabarle, que podemos exaltarle, podemos expresarle con todo lo mejor que somos, ¿verdad? Con todo lo mejor que tenemos. Vamos a darle una vez más un aplauso al Señor, ¿verdad? Y así vamos a ponernos, ¿verdad?, en las manos del Señor para comenzar la enseñanza
enseñanza del día de hoy, que es una enseñanza que yo sé que va a penetrar en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántas están listas? Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Padre, amado Jesús y amado Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Y nosotras nos ponemos en tus manos, Señor. Primeramente yo, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que hables y ministres estas palabras para cada una de nosotras, Señor, tus princesas. Gracias, Señor. Gracias por ese entendimiento que tú nos das, por la revelación de tu palabra y sobre todo por esa buena semilla, Señor, que caerá en cada uno de nuestros corazones y dará mucho fruto para la gloria de tu nombre. Entonces decimos un fuerte amén. En el nombre de Jesús, amén. El tema, ¿verdad?, que el Señor me puso para compartirles el día de hoy se llama la unción de Esther. Yo creo que todos, ¿verdad? Todas ya la vimos, la unción de Esther. Las palabras espiritual y extremadamente hermosa no siempre se pueden usar juntas. Pero en el caso de Esther, sí. Y esta es la forma en que nosotros comenzamos describiendo a esta joven que Dios usó como intercesora por su pueblo. Esta emocionante historia de Esther sucedió unos 475 años antes de Cristo, cuando los judíos se encontraban desterrados de Jerusalén y en cautividad en una tierra extranjera del imperio persa. La mayor parte de la acción, ¿verdad?, de la vida de Esther se llevó en el palacio de Susa. El rey Asuero se había enojado con su reina y la había destituido, pero luego decidió que necesitaba otra reina. Entonces mandó a llamar a todas las jóvenes vírgenes bellas de todas las provincias de su reino para tener que un concurso a ver quién sería la próxima reina del imperio persa. Mientras todo esto estaba pasando allá en el palacio, Esther, que en hebreo es Hadasa, una joven judía y huérfana, aparece en la escena. Su primo Mardoqueo, quien la había criado y trabajaba como oficial en la puerta del rey, la convenció para que se presentara en el palacio juntamente con muchas otras doncellas. Durante todo un año, estas jóvenes candidatas estuvieron al cuidado de Hegai, eunuco del palacio y encargado de las mujeres del reino, del palacio. Y cada una de ellas recibió un tratamiento de belleza sin igual, con bálsamos y perfumes aromáticos. Cuando llegó el día en que finalmente Esther fue llevada ante el rey para pasar la noche con él, Hegai se esmeró en ataviarla de una manera sin igual. Y muchos pueden decir que esto fue lo que ayudó a que el rey Asuero quedara sorprendido con la belleza de Esther y la escogiera así para ser su próxima reina. Pero aunque muchos críticos e historiadores comentan esto, nosotros sabemos que era el favor de Dios y los planes de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Todos los que conocían a Esther ya en palacio se encariñaban con ella, y en poco tiempo, habiéndose ganado la confianza de los oficiales y criados del palacio, se enteró de que su pueblo, los judíos, tenían un enemigo peligroso de nombre Amán. Pero Amán era el oficial favorito de su esposo, el rey Asuero. Amán era un hombre muy inteligente, cruel y ambicioso. Cuando Amán ordenó que todos los servidores del reino tenían que inclinarse ante él, Mardoqueo, el primo de la reina Esther,
fue la única persona que se negó a hacerlo, porque era un judío que solo adoraba a Dios. Fue tanto el enojo de Amán por la decisión de Mardoqueo de no inclinarse delante de él, que decidió matar a Mardoqueo y a todos los judíos del imperio persa, y planeó la manera de hacerlo a través de usar la autoridad del rey Asuero. Entonces fue que se anunció la total aniquilación de los judíos, el pueblo de Dios. Cuando todo esto estaba pasando en palacio, Ester tenía ya 5 años de matrimonio con el rey Asuero. Y hay un hecho interesante de mencionar en la vida de Ester, porque ella, por consejo de su primo Mardoqueo, había guardado en secreto su sangre judía. Pero ante la perspectiva de la extinción de los judíos, su primo Mardoqueo pensó que la única solución para que ellos continuaran con vida era si Ester intervenía delante del rey por su pueblo. Y es en este momento donde Mardoqueo le pide a Ester que se presente delante del rey Asuero e interceda a favor de su pueblo. Cuando Mardoqueo le dice a Ester lo que debía hacer, ella entra en temor. ¿Por qué en temor? Por 2 razones básicas y simples. Número 1, porque ella corría el riesgo del rechazo del rey, su esposo, cuando le confesara el origen judío que ella tenía. Y número 2, porque Ester también corría el peligro de ser mandada a la muerte si se presentaba delante del rey sin haber sido llamada. Sin embargo, y aún ante los riesgos tan grandes, Mardoqueo le insiste a Ester que se presente delante del rey. Y mire, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ester, capítulo 4. Yo les di una introducción rápida para que no nos entretuviéramos en lo primero, pero ahora sí vamos a leer un poco nuestra Biblia. Libro de Ester, capítulo 4 y versículo 13. ¿Están ahí? Amén. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Por eso podemos deducir que Ester tenía temor, porque su mismo primo Mardoqueo la tiene que como empujar a que le obedezca lo que él le está diciendo hacer. ¿Pueden ver? Y por eso le está diciendo: no pienses que escaparás en la casa del rey. ¿Por qué? Porque el edicto era que tenían que morir todos los jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y que nadie, ningún judío sería perdonado, sería dejado con vida. Pero Ester, al entrar en pánico, primero quería echarse para atrás, pero cuando Mardoqueo le vuelve a decir: no, si tú no hablas, Dios enviará liberación por otras maneras, pero tú y la casa de tu padre de seguro que pereceréis. Querida dama, querida princesa del reino de los cielos, ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino de los cielos? ¿Cuántas piensan que el Señor las ha traído justo en este tiempo al reino del Señor? Amén. ¿Cuántas Amén. piensan? Amén. Amén. Y yo creo que todas aquí lo pensamos, por eso estamos aquí. Porque sabemos que
coincidencias, sino en circunstancias orquestadas por orden divino. Y yo, al igual que Mardoqueo, creo que cada una de nosotras, el Señor nos ha traído a su reino en este tiempo porque tenemos un propósito divino que cumplir mientras estamos en esta tierra. Amén. Porque no vamos a ser eternas en esta tierra. Y ya tampoco nos tocaron como antes de más de 200, 500 años, ¿verdad? Ya no nos tocaron tampoco esos tiempos. Dice el pastor, unos 100 añitos, bueno, si nos toca 100 añitos nos vamos a dar por bien servidas. Pero más de ahí parece que ya hay como que está casi el tope. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, cada una de nosotras somos mujeres de pacto, mujeres de propósito, mujeres de compromiso. Los tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, exigen que nosotras como mujeres de pacto, de propósito, de compromiso, nos levantemos. Los tiempos nos están impulsando, así como acá Mardoqueo estaba diciéndole, vamos Esther, vamos, do it, y Esther como que no, pero es que, y Mardoqueo, vamos, do it. Y yo creo que así a veces nos pasa a nosotras. Vemos las circunstancias, vemos todo lo que está pasando y estamos ahí viendo solamente, y el Espíritu de Dios nos dice, levántate, do it. ¿Verdad? Se relacionan. Amén. Así como Esther fue escogida y logró cumplir su propósito, por eso nosotras estamos aquí en esta hora, porque también somos escogidas y en el nombre de Jesús vamos a lograr cumplir nuestro propósito. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Entonces vamos a comenzar a ver cuál fue la unción de Esther. Y usted puede decir la unción. Es una palabra que yo me recuerdo cuando comencé en los caminos del Señor y yo oía unción y decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se agarra? ¿Cómo? ¿Verdad? Y luego oía la sangre preciosa de Jesús y a mí me hacía cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo que la sangre preciosa de Jesús? ¿Verdad? Términos que tal vez aún para algunas sean como, ¿qué es eso? Y hay muchas definiciones que podemos encontrar sobre la unción. Pero hay una que yo les voy a decir. La unción es el poder para poder. Amén. Esa es una simple. Es el poder para el poder. Y yo me recuerdo que también en aquellos primeros años de convertida, yo escuché a un predicador decir, la unción se necesita cuando estás acá en el púlpito. Yo dije, sí, amén. Y es verdad. Amén. Cuando uno, ¿verdad?, está en una posición que el Señor le ha dado para compartir la palabra, seguro que necesitamos la unción. Amén. Porque esa palabra no es nuestra, es del Señor. Amén. Pero a través de mi caminar con el Señor, yo empecé a descubrir algo diferente. Dije, la unción se necesita aquí, pero también se necesita allá en mi casita. ¿Cuántas dicen amén? Amén. También se necesita en el trabajo. También se necesita en la escuela, en la calle. ¿Por qué? La definición que les di, unción, poder para poder. Amén. ¿Cómo vamos a poder poner esta palabra por obra si no estamos ungidas? ¿Cómo vamos a poder en el trabajo decirle no a la tentación y al adulterio si no estamos ungidas, llenas del Señor? ¿Cómo vamos a poder en nuestro trabajo, en nuestra casita, cuando el esposo a lo mejor, ¿verdad?, llega malhumorado y nos empieza a disparar? A veces a lo mejor de tiritos o de metralleta, ¿verdad? Cada quien sabe cómo le toca, qué armas usan. ¿Cómo vamos a poder nosotras
entonces comienza a salir la verdadera carne. Amén. Así es. ¿Verdad? ¡Qué rápido! ¿Y dónde quedó la unción? Ni la conocemos en la casa. Porque no, ese es para el pastor, ese es para la pastora, ese es para el grupo de alabanza. No, es para todos. Amén. Es para todas nosotras. Amén. Necesitamos la unción cuando tenemos niños que están llorando. Oiga, pregúntenle aquí así. Uno a veces quisiera desvelarlos ahí, ya, cállense poquito, por favor. Y ya tocaron 3, ¿verdad? Sí. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Qué tan valiente! ¿Y todavía viene otro? Pero mire, ella necesita la unción del Señor sobre ella. Ese poder para poder ser la madre que Dios la está llamando a ser. Pero ¿qué tal cuando ya tenemos adolescentes? Cuando ya tenemos jovencitos que necesitan un buen consejo, que necesitan la oración de una madre que esté clamando por ellos. Necesitamos la unción, poder para poder. ¿Dónde? Allá en la casa. Allá en la casa. La unción de Esther, vamos a ver 5 pasos fundamentales. Y si usted trae dónde apuntar, ahí apunte, porque son 5 pasos fundamentales para la unción que tuvo Esther y que ahora nosotros también, como mujeres cristianas en este siglo XXI, nosotras también necesitamos. Número 1, Esther no se amargaba por su pasado. No se sentía ni se hacía la víctima. Número 1, Esther no se amargaba por su pasado. Leamos ahí en el libro de Esther, capítulo 2 y versículo 7. ¿Está ahí? Esther, capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era ¿qué? Huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mire, a veces en las películas, en las caricaturas, ponen una niñita, ¿verdad? Y dicen, no, de chiquita la tomó Mardoqueo. Pero acá nos dice, la joven era de hermosa figura. Entonces ya no era tan chiquita, ya era una jovencita que sentía, que pensaba, que cuando vio que falleció su padre y su madre, ella lo sintió grandemente, pero aún así ella no se amargó por su pasado, no se amargó, ni se hacía la víctima de ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis padres tuvieron que morir? ¿Por qué? Y yo, hija única, y no tengo otro hermano, ¿por qué? Ella no se hizo la víctima. So, ese es el paso número 1 de la unción. Si queremos el poder para poder, no podemos quedarnos en la cueva de víctimas. No podemos. Porque entonces no vamos a poder. Porque siempre vamos a estar ahí metidas de víctimas. Y aunque el Señor nos quiera sacar, nos vamos a regresar. Y no, pero es que. Entonces, paso número 1 para poder tener el poder para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, tenemos que salir de ese cuarto, de esa cueva, de ese lugar de víctimas. De víctimas. Ahora,
iba manejando en la mañana y prendí la radio. A veces pongo un poco alabanza cristiana, a veces pongo, si veo una predicación, y estaba hablando, no sé si ustedes la conocen, se llama Johnny Araxosada, algo así. Es una hermana americana que es cuadraplégica. ¿Alguien la ha escuchado? Ya es una hermana americana y es conferencista, pero ella es cuadraplégica. Solamente, ¿verdad?, mueve su cara, puede hablar y puede mover sus pies, sus dedos, y con sus dedos, ya está grande, con sus dedos ella aprendió a agarrar pinceles o colores y le ponen ahí papeles y ella colorea, hace paisajes, dibujos con sus pies. Y entonces ella habló por 5 minutos y yo justo en ese tiempo iba manejando y la escuché y la reconocí su voz. Y entonces ella dijo, ¿verdad? Se presentó, dijo, yo soy Johnny, y dijo, yo quiero decirte algo. Y obviamente yo puse atención porque dije, me imaginé lo que iba a decir, porque dije, yo sé que ella va a decir algo acerca de la enfermedad, porque ella pues es cuadraplégica. Y cuadrapléjico es, no puedes mover nada, no puedes valerte por sí mismo. Estás confinado a una silla y aún con, ¿verdad?, con sostenes, porque tu cuerpo no funciona. Y entonces ella dijo, mucha gente me pregunta cómo yo puedo seguir adelante y cómo puedo yo, ¿verdad?, aún ir y dar conferencias, ir y hacer esto y todo, servir al Señor. Y ella dijo, y por eso lo traigo a mención en este punto, y ella dijo, porque yo entendí, un día yo entendí que Dios, cuando mi cuerpo está enfermo, Dios está viendo cuál es mi respuesta. No sé si lo entendió. Ella dijo, yo un día entendí que Dios está viendo cuál es mi respuesta, aunque mi cuerpo no funciona. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Estoy creyendo y he creído en su palabra o no? Él está viendo, es como un examen, dijo ella. Mi vida ha sido un examen delante del Señor. Y Él siempre está viendo si yo he creído a su palabra y la estoy viviendo aún en medio de mi enfermedad, de mi situación. Y entonces yo dije, wow, mire, esa es una revelación. Esa es una revelación. Porque el Señor, en la palabra tenemos promesas de sanidad, pero también tenemos promesas de fortaleza. Tenemos promesas de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos promesas, ¿verdad? Que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Hay promesas que van más allá que las de la misma salud corporal. Hay promesas que van de más peso. Cuando entendemos y tenemos la revelación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando tenemos esa revelación nos damos cuenta que hemos, ¿verdad?, a través de Jesucristo adquirido la salvación. Y eso es mucho más importante que la sanidad corporal. Pero va de niveles a niveles. Por eso cuando ella comenzó a hablar, yo puse oído a lo que ella iba a decir. Porque ella llegó el día en que tuvo que salir de su cueva de víctima. Tuvo que salir de ese cuarto de, pero es que yo, y dejar su pasado atrás. Y entonces el Señor la pudo empezar a usar. Y lo mismo pasó con Esther. Esther, leímos ahí en Esther 2:7, que su padre y su madre murieron. Y ella pudo haber caído en amargura, en depresión, en tristeza y en decir, no quiero nada con Dios,
porque se llevó a mi papá y a mi mamá. Y no me dejó a nadie aquí, no tengo ni hermanos. Ella pudo caer en ese lugar, pero gracias a Dios que ella lo puso todo a un lado y siguió adelante en su propósito en el Señor. Paso número 2 para la unción, y que Esther también lo hizo. Esther aprendió a someterse a la autoridad de su primo y después a la autoridad del palacio. Ahí en Esther 2, capítulo 2 y versículo 10, ¿están ahí? Esther aprendió a someterse a la autoridad de su primo y la autoridad en el palacio. Esther 2:10 nos dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Mire, el primo le dio una orden. Primero le dijo que fuera, después le dio una orden de que no declarara cuál era su pueblo ni su parentela, y ella obedecía, aún sabiendo que fue a meterse ahí al palacio, pero ella obedeció a su primo. Y en el palacio, en el Esther 2:15, vemos que dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Ve? Sometimiento. Ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai. Esther era una joven entendida y sabía someterse y seguir órdenes. Y eso la fue llevando, ¿verdad?, a ese camino de la victoria. Nosotras, como mujeres, necesitamos aprender a someternos a las autoridades que Dios nos ha puesto en casa, y también a las autoridades que Dios nos ha puesto, ya sea en el trabajo, aquí en la iglesia, ¿verdad? Aprender a someternos a la autoridad. ¿Para qué? Para poder recibir la unción. Número 3. Esther aprendió a manejar la presión en el palacio. Mire, muy interesante. Esther aprendió a manejar la presión en el palacio. Esto nos quiere decir que Esther tenía sus emociones controladitas. Aunque era una jovencita, tenía sus emociones controladas. Hace 2 años parece que fue que vimos, ¿verdad?, una serie de enseñanzas acerca de las emociones en la mujer. ¿Cuántas se recuerdan de las que están aquí? Vimos toda una serie acerca de las emociones en la mujer. Porque si una mujer logra contener sus emociones, yo digo, no hay límite a dónde puede llegar en el Señor. Porque las emociones en la mujer nos tumban. Nos tumban. En los hombres no se nota tanto, pero en las mujeres sí. Y le echamos la culpa al periodo, ¿verdad? Al ciclo hormonal. Bueno, alguien que se tiene que llevar la culpa. Y ya cuando se acaba el ciclo hormonal, entonces ahora quieren echarle la culpa al ameno, al ameno. Y ya cuando acaba el ameno, ahora el climaterio, el climaterio. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Ahí nos vamos, ahí nos la llevamos. Siempre echándole la culpa a alguien de nuestros desbalances hormonales. Esther aprendió a manejar esa presión, a manejar sus emociones. Sus emociones. Y es, bueno, las que trabajamos con mujeres y estamos alrededor de mujeres nos damos cuenta. ¿Cuántas se dan cuenta de eso?
Amén. ¿Sí se da cuenta? Amén. ¿Verdad? Que hay días que vemos a la hermanita y como que no quiere hablar mucho. Y hay otros días que viene que no puede parar de hablar. Las emociones. Y las emociones nos llevan a veces a explotar cuando estamos en situaciones de presión, ¿verdad? Si estamos en situación de presión, de estar la cosa muy rigurosa y nuestras emociones no están bajo control, ¡pum!, explotamos. Explotamos y entonces dicen, por ahí echamos todo, cae toda la basura. Porque lo que logramos construir, ¡pum!, todo cayó. Mire, veamos lo que nos dice aquí la palabra en Esther 2, 11 y 12. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Ve? Estar en el palacio no era cualquier cosa. Imagínese si a usted, a su hija, si tiene una hija, la mandan a la Casa Blanca. No es cualquier cosa, ¿verdad? Desde entrar a la Casa Blanca. Todo un protocolo de seguridad. Todo un protocolo de cómo deben de vestir. Todo un protocolo de cómo se deben de sentar. De cómo deben hablar. De cómo deben comer. Mire, es mucho, es una presión. Ahora, en aquel tiempo era un palacio, donde yo creo que eran todavía más exigentes. Por eso Mardoqueo ahí se paseaba, como diciendo, ¿todavía seguirá con vida? ¿O qué? ¿Dónde estará mi Hadasa, verdad? Dice, cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado, mire, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Un año completito, nomás para ser preparada la piel. Y en ese tiempo, ¿verdad?, les iban mostrando todas las demás cositas, los modales y todo. Pero un año completito, imagínense la presión. Y aparte que yo creo que sí pasaba, que ahí entre todas las que estaban, pues todas querían ser las reinas. ¿Quién no quería ser la reina? Si ya estaba ahí, todas querían la corona. Una presión más. Porque si no agarraban la corona, entonces después de que tenían la noche con el rey, pasaban a ocupar en otro, digamos, otro edificio, a donde allá quedaban ya, como concubinas del rey. Por si algún día otra vez el rey se le ocurría volver a llamar a alguna. Y si no, allá quedaban toda su vida en aquel otro lugar. Entonces era un estrés que ella tuvo que manejar, que aprendió a manejar. Y esto le ayudó mucho porque sus emociones estaban bien. Nosotras en casa, ahora vamos a regresar, nos vamos a salirnos del palacio, ¿verdad? Todos andábamos allá pensando el palacio. Y ahora vamos a meternos a la cocina de nuestras casas. ¿Verdad? ¡Ah, qué presión! Si hay que estar cocinando, si hay que estar recogiendo, si todavía tiene niños chiquitos, pues más presión, ¿verdad? Porque hay que hacerles a los niños, hay que peinarles, hay que ayudarles a vestir, hay que esto, el otro, y aparte por acá con una mano en el sartén, con la otra mano con el cepillo, y los dientes, y la esto, y acá. Entonces, la presión, ¿ven? La presión. ¿Cómo nosotros tenemos también que aprender a manejar esa presión? Porque si no, ¿qué pasa? Yo lo comentaba hace poco cuando tuvimos la enseñanza
sobre educación. Mire, yo me imagino, y digo, qué triste fuera que nuestros hogares cristianos, hice la aclaración, que nuestros hijos vayan a la escuela o salgan de casa, todos bien, dijera yo, como bien golpeados con palabras, con actitudes, no con golpes, porque ya fuera el colmo, pero que ellos levantaron en la mañana y es un caos en la mañana, gritos, y que cuando salen de la casa dicen, no, por fin no me salí. Qué triste fuera que nuestros hijos salgan así de las casas. Ahora yo sé que están la mayoría conectados en línea ahí, pero si tuvieran que salir a las escuelas, qué triste. Qué triste que nosotras como damas no sabemos controlar el estrés, la presión en el hogar, dejamos que las emociones nos salgan, que todo esté ahí, ¿verdad? Sale y entonces nuestros hijos van a la escuela diciendo, ay, qué bueno que salí de esa casa. Porque ahí todo lo que se oye son gritos y gritos. Digo, qué triste. Porque no es lo que Dios espera de nosotras. Como mujeres cristianas, lo que el Señor espera es que nosotras seamos las primeras en formar un ambiente. En formar un ambiente. En poner la alabanza. Que cuando su hijo abre los ojitos, mire, ahí está usted sonriente y dándole un besito de Dios te bendiga y ahora va a ser un día de bendición. Y mira, aquí están las alabanzas. Y vamos a darle gracias a Dios, haz una oración. ¿Ve qué diferente? Esos son los hábitos que van formando a nuestros hijos. Que van formando a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan lleguen a ser buenas mujeres, buenos hombres cristianos. Y así se van reproduciendo. ¿Verdad? Pero si lo que ellos vivieron, aún en los hogares cristianos, es todo lo que vive el mundo, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal que hace la diferencia? Amén. Acá aprendió a manejar la presión en el palacio. Y nosotras, con la ayuda del Señor, necesitamos que Dios nos ayude a manejar la presión en la casa. Que nos ayude a manejar la presión en la casa. Porque si no, ¿usted qué cree que va a pensar su hijo, su hija, su esposo? Oh, se dice que está bien ungida y aquí me la pasa puro grito como histérica. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Verdad? Si estamos histéricas en la casa, entonces ¿dónde está la opción? ¿Somos o no somos? Número 4. Esther se preparó para estar en la presencia del rey. Entró en un proceso de disciplina y propósito, lo que la llenó de gracia y favor. Se preparó, número 4, para estar en la presencia del rey. Entró en ese proceso de disciplina que leímos, pero también de propósito. Y esto la llenó de gracia y favor. Mire, leamos ahí Esther 2, en el versículo 16 y 17. ¿Está ahí? Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ya gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Mire, la disciplina, el saber manejar la presión, el someterse a la autoridad y el no estar en la cueva de víctima, todo eso junto logró que Esther le
pusieran la corona. Y hay alguien que nos quiere poner coronas a nosotros. Amén, amén, amén. Y ese es nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere poner coronas. ¿Cuántas quieren la corona? Amén, Ahora, a pelear, si usted no la quiere, yo sí. ¿Verdad? Como le estábamos diciendo, que a lo mejor aquellas jóvenes estaban peleando, no, yo la quiero. Yo, si usted dice, no, yo corro y la agarro y me la pongo, hermana. Así que tiene que ser arrebatada, tiene que, para las cosas del Señor, yo la quiero. Yo quiero que el Señor me corone. No para uno decir, traigo la corona, mire, no, me gané la corona. No. Pero porque cuando el Señor nos corona, quiere decir que Él se agrada. Él se agrada. Y su corazón se alegra. Porque estamos haciendo lo correcto. Porque estamos obedeciendo. Por eso yo quiero la corona. Yo quiero ver esa sonrisa en su rostro, esos ojos de amor. Eso es lo que yo quiero ver para mi vida. Cada quien, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero ver para la mía. Así que todo lo que ella pasó la llevó a obtener la corona. Número 5. Paso número 5 de la unción de Esther es que Esther no se olvidó de los suyos, fue compasiva de los demás y fue capaz de dar su vida por todos. Vamos a leer Esther en el capítulo 5, el versículo 1 y 2. ¿Está ahí? Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther vino, tocó la punta del cetro. Mire, aquí es cuando ya ella, ¿verdad? Después de que ella dice esa famosa frase, y si perezco, que perezca, porque vamos a regresarnos un poquito. Cuando Mardoqueo le dice, ve y tienes que interceder delante del rey por el pueblo. Y primero ella no quería, pero después dijo, ok, está bien, voy a ir, pero necesito que se pongan a ayunar, que no coman, que no beban por 3 días. Y ella también se puso en ayuno, se preparó. Ahora estaba haciendo una preparación espiritual. Primero, la preparación que hablamos antes era una preparación de lo natural, para ir delante de un rey natural. Pero ahora ella también sabía prepararse espiritualmente. Por eso decimos, cuando empezamos diciendo, ¿verdad? Las palabras que les comencé diciendo, que las palabras espiritual y extremadamente hermosa no siempre se pueden usar juntas. Pero en el caso de Esther sí. Así como ella aprendió a ataviarse y prepararse corporalmente en su carne, también ella sabía cómo prepararse espiritualmente para poder venir delante del Señor de señores y que Dios la llenara de ese favor y esa gracia especial. Amén. Entonces ella hizo todo esto. ¿Por qué? Porque no se olvidó de su pueblo. Vino una compasión en ella por su pueblo. Y la frase más famosa que tenemos de Esther es esta: y si perezco, que perezca. Se oye tan bonita, se dice tan fácil, pero ¿cuántas de nosotras estamos dispuestas a perecer? A morir día con día.
Jesucristo nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Mateo 16, 24. Le voy a decir unas palabras para que las apunte. En la muerte no hay dolor. Hay dolor en el proceso de muerte. En la muerte ya no hay dolor. Porque una vez que morimos, el cuerpo ya no siente nada. Amén. Una vez que alguien muere, que una persona muere, ya no se siente nada. Ya murió. En la muerte no hay dolor. Hay dolor en el proceso de muerte. Cuando día con día vamos muriendo algo. Vamos muriendo algo. Entonces es que nuestra carne lo siente. Y ahí es cuando empieza a batallar y a decir, no quiero morir, no quiero morir. Ahí es cuando la peleamos. Pero cuando de repente decimos, ya estuvo, me rindo, entonces morimos a esas áreas y ya no hay dolor. Se acaba el dolor y la angustia. Yo comentaba con una hermanita ayer y le decía, mires, porque me preguntaba, me decía, pastora, ¿cómo se encuentra? Y le decía, gracias a Dios, ahí vamos adelante día con día. Y me dice, yo la veo como que ya está, dice, ya está, completita, bien. Y le digo, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios que eso se ve. Le dije, pero la realidad no es esa, pero gloria a Dios que eso se ve. Le digo, yo me recuerdo cuando empecé a tener problemas con mis manos y empezaba a sentir mis manos que me dolían, que se me ponían duras, que no las podía mover bien. Y hace 2 años. Y yo me empezaba a quejar. No, que mis manos, mis dedos, mis manos. Y todo el día la cantaleta. Que mis manos. Ya el pastor no quería ni ver. Me veía y me decía, las manos, ¿verdad? Las manos. Sí, las manos. Porque apenas empezaba el proceso de muerte. Y después las piernas. Ay, las piernas y todo. Ay, las piernas. Y ya me veía y decía, las manos y las piernas, ¿verdad? Las manos y las piernas. Así, literal. Yo, sí, las manos y las piernas. Y así, ¿verdad? Proceso de muerte. Y yo le digo ayer, mire, le digo, mis manos no están bien todavía. Primeramente Dios estarán bien. Digo, todavía no están bien, pero ya ni me acuerdo que están mal. Ya ni me acuerdo. Ya mi cabeza ya no murió eso. Ya no me acuerdo. Ya quedó allá en el pasado. En la muerte ya no hay dolor. Hay dolor en el proceso. Mientras estamos muriendo, cuando hay áreas que el Señor nos pide y nosotros estamos peleándola, entonces ahí es cuando sí hay dolor. Si queremos ser ungidas, tenemos que aprender a negarnos a nosotras mismas. Nosotras como mujeres cristianas somos ungidas cuando venimos en pos de nuestro Rey de reyes y señores, que es Jesucristo. Y somos ungidas ¿para qué? ¿Para qué somos ungidas nosotras? Para poder. ¿Para poder qué? Para poder servir a los demás. La reina Esther fue ungida por Dios para servir de intercesora a favor del pueblo judío, para que su pueblo no pereciera.
Nosotras debemos ser ungidas para que nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, para que nuestra iglesia, para que nuestra comunidad no perezca. ¿Cuántas dicen amén? Lo voy a decir una vez más. Nosotras debemos de ser ungidas para que nuestros esposos, miren, primero el esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, para que nuestra iglesia, para que nuestra comunidad que no perezca. No perezca. Yo me recuerdo cuando apenas tenía un poquito de casada y yo peleaba de estar casada y de querer someterme y de querer hacer todos los cambios que tenía que hacer. Yo la peleaba y no quería. Y en esos primeros meses de casada, Dios me da una visión y me muestra a Josué. El Señor me dio una visión. Josué nació 5 años después que Dios me dio la visión. Dios me dio la visión y yo lo vi que él iba caminando así enfrente de mí y volteaba, me miraba y se sonreía y seguía caminando. Así lo vi que pasó tan clarito. Él tenía en esa visión unos 8 o 9 años. Y yo me alegré mucho. Yo me alegré y dije, Señor, ¿quién es ese niño? Y el Señor fue que me dio su nombre, me dijo, es Josué, tu hijo. Y yo agarré mi libreta que tenía, ¿verdad? Donde apuntaba todo lo que el Señor me hablaba. Y ahí lo escribí, describí la visión, el nombre, todo. Yo estaba bien feliz. Pero entonces yo seguía peleando en mi matrimonio. Porque no quería, muchas cosas yo no quería. Mi pastor y mi esposo me decían, vamos a hacerle así, y yo no quería. Yo quería mi manera. Y entonces era el pleito. Y por haber pleito, pues la relación no era tan buena que digamos. No era tan buena. Y entonces ahí fue cuando Dios me habló por primera vez acerca de cómo yo tenía que tratar a mi esposo. Y me dijo, ¿te acuerdas de tu hijo? Yo sí. Me alegré otra vez. Y dice, ¿cómo vas a querer tú que su futura esposa, cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, trate a tu hijo? Y yo, pues yo voy a querer que lo cuide, que lo apapache, que le tenga su comidita, que, ¿verdad?, que lo mejor. ¿Qué quiere uno de madre? ¿Qué quiere usted para su hijo o su hija? Que cuando se casen los traten bien, ¿verdad? Y no les griten, no los maltraten, no, todo. Y yo pues así, no, y cuando acabé de decir, me cayó el 20. Me cayó porque me cayó. Yo supe que el Señor me dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas con mi hijo. Y yo, Señor, ayúdame. Porque no, yo era peleonera, dentro, no tanto en gritos, en eso, pero dentro de mí yo peleaba conmigo. Y yo no quería. Y ahí tuve que rendirme y empezar a morir a mí. Y empezar a morir. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un llamado. Dios me había unido a él, ¿verdad?, para hacer esa ayuda idónea. Amén. Para hacer esa ayuda idónea. Y más aparte, después me di cuenta que Dios me había unido para yo cuidar de él también. Y para hacer sus días placenteros en esta tierra. Amén. ¿Verdad? Decía el pastor hace poco, decía, no se case pensando que lo van a hacer feliz. Cásese cuando usted esté dispuesto a hacer feliz a la otra persona. Amén. Y así es. Yo me di cuenta que dije, oh my God. Entonces ahora se trata de que yo tengo que esforzarme por hacerlo feliz a él. Y yo, ay, Señor, ayúdame. Y ahí empecé, ¿verdad?
empecé la carrera de empezar a morir a mí misma. Y no se trata solo de atenderlos, hermanas. No es solamente, oh, le voy a atender la comida, le voy a lavar la ropa, le voy a, ¿verdad?, limpiar la casa. No. Eso una sirvienta lo puede hacer. Amén. Eso una persona lo puede ir a hacer. Pero como esposas, como mujeres, nosotras podemos y debemos hacer mucho más allá. Más allá. Que solamente quedarnos como sirvientas. No, nosotras no somos sirvientas, somos las esposas. Somos las esposas, las amigas. Que haya una mujer al lado, donde ellos puedan platicar y también sus inquietudes, y también cuando ellos se sienten cabizbajos, hay ahí una compañera que los está escuchando y no los empieza a criticar, pero te dije que no me hicieras eso, te dije, no. Que tengan una compañera, una amiga, totalmente diferente a solamente ser servidumbre. No. Servimos para mucho más, hermanos. La reina Esther era muy bonita y tomaba tiempo arreglándose, vistiéndose y estando lista para su rey. Pero eso no le privaba de ser también una mujer espiritual. Cada una de nosotras somos bonitas. ¿Cuántas dicen amén? Y cuando nos arreglamos, nos vemos aún mejor. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, mira, sí lo entendió. Ya somos bonitas, pero cuando nos arreglamos, nos vemos aún mejor. ¿La entendió también? En casa tenemos que esforzarnos. Por eso me da risa cuando el pastor lo dice, porque es la verdad. En casa nos descuidamos y andamos todas fodongas con la pijama de hace 30 años, pantalones y todo ya con hoyos, todo ya deslavado, que ya casi está cayendo, y lo agarramos todavía y los pelos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y yo siempre digo, mire, yo por muchos años trabajé, ¿verdad?, en oficinas, en lugares diferentes, y allí las mujeres van bien arregladitas y bien perfumadas. Y a veces van con zapatillotas y súper nice. Y yo ahí le decía, híjole, y yo en la casa, oh my God, Señor, ayúdame. Porque los esposos van y a lo mejor usted diga, no, pero el mío trabaja en construcción. Sí, pero a veces a lo mejor va a la oficina a agarrar el cheque. O va a ver al jefe a la oficina. Y en la oficina las mujeres que van a trabajar a la oficina se visten bien. Y bien perfumaditas y bien pintaditas. Así es, esa es la realidad. Entonces nosotras, aunque ya somos bonitas, pero cuando nos arreglamos nos vemos mejor. Amén. Yo soy mala para pintarme, no me gusta. Todavía sigo peleando con eso. Así que ahora por mí que Dios me ayuda. Me da flojera pintarme, me da flojera maquillarme. Y por muchos años, cuando nos casamos, mire, el pastor venía con la bolsita de pinturas. ¿Por qué no te das una manita? Y yo, no, a mí no me gusta. Yo nomás el domingo. Yo nada más cuando voy a la iglesia. Ya, ok. Luego ya nos subíamos al coche y yo no me daba cuenta que se subía la bolsita de mis pinturas. Y cuando íbamos ahí en el coche, me decían, mira, ¿no te quieres dar una manita de gato? Y yo, no, me da flojera pintar. Y hasta que igual un día me cayó el 20 y dije, ay Señor, ayúdame, porque este hombre me quiere ver arreglada y yo nomás no. ¿Eh? Y ahora tengo 2 hombres, porque ahora Josué también. Oh, Josué, mami, ¿qué pasó? ¿No te peinaste? Mami,
¿Cuántos dicen amén? Nosotras servimos, no solamente servimos para ser admiradas, pero también somos el instrumento que el Señor quiere usar para dar a luz los planes divinos, para dar a luz nuevos creyentes en Cristo, para influenciar a otros al buen camino de la fe, y para eso necesitamos la unción. Para eso necesitamos ser ungidas por nuestro Rey. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Que Dios nos ayude, que el Señor continúe ayudándonos y mostrándonos las áreas. Cada quien tenemos áreas diferentes. Yo le compartí en esta noche unas de las mías, pero usted tendrá las suyas. Amén. Y lo importante es que cada una de nosotras vayamos viendo cuál es el área que nos falta, cuál es el área que estamos cortas, y empezar a trabajar en ellas. Acuérdese de los 5 pasos. No se quede amargada por su pasado. Si fue lo peor, allá déjelo, ya pasó. No se sienta víctima ni se haga la víctima, porque en el reino de los cielos, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, no hay víctimas, hay vencedoras. Amén. Hay vencedoras, no hay víctimas. No caben las víctimas en el reino de los cielos. No caben. Si alguien tuviera que ser víctima, fuera nuestro Señor Jesucristo, y no, Él es más que vencedor. Y por eso nosotras somos más que vencedoras. Número 2, tenemos que aprender a someternos a la autoridad. Amén. Número 3, tenemos que aprender a manejar la presión en nuestros hogares para no explotar y empezar a hablar o hacer cosas que no. Número 4, tenemos que prepararnos para estar en la presencia de nuestro Rey, para que nos llene de gracia y favor. Así que como mujeres cristianas necesitamos, si queremos ser ungidas, necesitamos prepararnos para venir y estar delante de nuestro Rey. Amén. Y número 5, ya que hemos sido llenadas de esa gracia y de ese favor, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos lo está dando no para nosotras, no para decir, ay, qué bonito se siente, qué bien me siento, qué bueno es esto. No, es para darlo a los demás. Es para el servicio a su esposo, a sus hijos, a su iglesia, a su comunidad. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Y así como tú dices en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotras, Señor, queremos negarnos a nosotras mismas, Señor, porque verdaderamente queremos seguirte a ti, Señor. Queremos ser esas verdaderas discípulas tuyas, Señor, que tú utilices, Señor, en este tiempo, Señor, porque así como tú utilizaste a Esther en aquel tiempo, Señor, cada una de nosotras sabemos que nos has utilizado a nosotras, Señor. Que nos has llamado a nosotras, Señor. Nos has escogido a nosotras, Señor, porque nos quieres utilizar, Señor. Tú nos quieres usar, Señor. No es coincidencia. No es coincidencia que hayamos alcanzado salvación. No es coincidencia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver más allá, Señor. Para que podamos ver, Señor, el plan completo, Señor, y podamos llevarlo a cabo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a no perder la cabeza. Ayúdanos, Señor, a poder controlar nuestras emociones y nuestras hormonas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo, ese testimonio, primeramente en nuestra
nuestra casa, Señor. Primeramente allí, Señor. Y de allí a donde quiera que tú nos lleves, Señor. Que seamos conocidas en nuestra casa, Señor, por esas mujeres virtuosas, por mujeres cristianas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, que desde ahí, Señor, pueda salir ese fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias que vamos de la mano, Señor. Caminando, Señor. Apoyándonos unas con otras, Señor, en oración, Señor. Yo en esta hora también extiendo una oración. Si habrá aquí, Señor, alguna de mis hermanas en gran necesidad, Señor, nosotros clamamos en esta hora, Señor, que tu Padre pueda, Señor, interceder, Señor, a favor, Señor, de su situación, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando por cada hogar, Señor. Seguimos declarando la unidad, Señor, el amor verdadero, la comprensión, el respeto, Señor. Oh, Padre, la comunicación, la confianza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos declarando, Señor, vallado, Señor, vallado, cobertura, Señor, sobre todo hogar aquí representado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos clamando, Señor, por nuestros hijos, Señor, por nuestros esposos, Señor. Oh, Padre, los cubrimos, Señor, con tu sangre, Señor. Los cubrimos, Señor, y declaramos bien para ellos, Señor. Y declaramos que nosotras, Señor, nos levantamos como mujeres, Señor,